Se apaga el semáforo, se encienden las ilusiones. No hay gritos, no hay música que te diga cuándo emocionarte. Hay una recta, un punto de frenada y un piloto que sabe exactamente que si se equivoca por una fracción de segundo, no hay corrección posible. A más de 300 kilómetros por hora, el cuerpo humano no está diseñado para decidir, y aún así, en MotoGP se decide todo el tiempo. ¿Cuándo frenar? ¿Cuánto inclinar? ¿Cuánta vida útil queda en un neumático que apenas toca el asfalto? Aquí no existe la ilusión de control absoluto. Existe la gestión del límite, el límite físico, técnico y mental. Este no es un deporte de valentía desmedida ni de espectáculo fabricado. Es un entorno donde la precisión reemplaza al instinto y donde cada error tiene una consecuencia inmediata y real. Para entender por qué MotoGP es el deporte más extremo del mundo, no hace falta exagerar nada. Solo hace falta observar con atención lo que ocurre cuando un ser humano decide competir al límite de la física, sin protección, sin margen y sin pausa. No hay música épica aquí, no hay cámara lenta forzada, solo hombres, máquinas y un margen de error que no existe. MotoGP no es espectáculo disfrazado de deporte, es una disciplina donde cada decisión se toma a más de 300 kilómetros por hora, con el cuerpo expuesto, sin jaula, sin red. Lo que ocurre en pista no admite interpretación, si fallas pagas de inmediato. Un piloto de MotoGP acelera más rápido que un superdeportivo, frena más fuerte que un avión comercial al aterrizar y gira con fuerzas que superan lo que el cuerpo humano experimenta en la vida cotidiana. Todo mientras compite rueda a rueda, a centímetros de otros pilotos que van exactamente al mismo límite. Aquí no gana el más valiente, ni el más agresivo. Gana el que entiende el riesgo, lo controla y lo repite durante 40 minutos sin cometer un solo error. Cada curva exige precisión absoluta. Cada frenada castiga brazos, cuello y concentración. Cada vuelta es un cálculo continuo entre velocidad máxima y supervivencia. Este deporte no se basa en el caos, se basa en el control extremo del caos. Para entender por qué MotoGP es el deporte más extremo del mundo, hay que ir más allá de las imágenes espectaculares. Hay que mirar los números, las fuerzas físicas, la tecnología y el precio real que pagan quienes se suben a estas motos. Esto no es una exageración, es una descripción técnica de la realidad. Empecemos por la velocidad porque ahí no hay discusión. Una moto de MotoGP supera los 360 kilómetros por hora en recta, no con carenados cerrados ni posición reclinada dentro de un habitáculo, sino con el piloto expuesto al aire, sosteniéndose del manillar con los brazos y del tanque con las piernas. A esa velocidad el viento no es resistencia, es una fuerza que intenta arrancarte de la moto. Pero la velocidad por sí sola no explica nada. Lo verdaderamente extremo ocurre cuando esa velocidad debe desaparecer. En una frenada típica, un piloto pasa de más de 300 kilómetros por hora a menos de 100 en poco más de 2 segundos. La desaceleración genera fuerzas superiores a una G&media. El peso del cuerpo se multiplica. Los brazos no descansan, soportan el impacto. El cuello sostiene un casco que de pronto pesa varias veces más. Los frenos de carbono alcanzan temperaturas que solo funcionan correctamente a partir de cientos de grados. No hay margen para frenar un poco antes. Si frenas temprano, pierdes posiciones. Si frenas tarde, no hay escapatoria. Todo sucede con una precisión quirúrgica, vuelta tras vuelta, durante carreras que superan los 40 minutos. No es un esfuerzo puntual. Es una exigencia constante, acumulativa, que castiga cada músculo involucrado en mantener la moto estable mientras el cerebro procesa información a una velocidad absurda. Aquí, el cuerpo no acompaña a la máquina. La máquina exige que el cuerpo se adapte. Luego está la curva, el punto donde MotoGP deja de parecer comprensible. Una moto de esta categoría inclina más de 60 grados respecto al asfalto. En ese ángulo la física deja de ser intuitiva. El neumático no rueda, se deforma. La superficie de contacto con el suelo es similar al tamaño de una tarjeta, y sobre ella recaen más de 150 kilos de moto, piloto y fuerzas laterales. El piloto no va sentado, va colgado. Saca el cuerpo, la rodilla, el codo, no para lucir estilo, sino para mover el centro de gravedad y permitir que la moto gire sin perder adherencia.
Cada milímetro de posición importa. Un error mínimo en el ángulo de entrada, en la presión del gas o en la línea rompe el equilibrio y provoca una caída inmediata. Las fuerzas laterales superan una G&media de forma sostenida. El cuello debe sostener la cabeza mientras el cuerpo lucha contra la inercia. No hay descanso entre curvas. No hay rectas largas donde relajarse. El circuito exige precisión continua y todo ocurre con otros pilotos alrededor, entrando al mismo punto de frenada buscando la misma trazada ideal. No hay espacio extra, no hay líneas alternativas seguras. Se compite al límite del agarre sabiendo que el neumático puede avisar tarde o no avisar. Aquí no se improvisa. Cada curva es una negociación entre velocidad, física y autocontrol. MotoGP no premia al que se atreve más, premia al que repite esta operación perfecta vuelta tras vuelta, sin que la concentración se fracture ni un solo segundo. La exigencia no termina en la pista, continúa dentro del cuerpo. Un piloto de MotoGP pierde varios kilos de peso corporal en una sola carrera. La temperatura dentro del traje supera fácilmente los 50 grados. El esfuerzo cardiovascular se mantiene cerca del máximo durante toda la competencia, sin pausas reales. No hay tiempos muertos, no hay respiración tranquila. El cuello soporta fuerzas constantes al frenar y girar. Por eso los pilotos entrenan con pesas específicas, arneses y resistencia isométrica. Los antebrazos se congestionan por la presión continua sobre los frenos y el acelerador. Cuando el flujo sanguíneo no alcanza, aparece el arm pump, una condición dolorosa que reduce la sensibilidad de los dedos en plena carrera. El cuerpo no solo se fatiga, se degrada con el tiempo. Las caídas no son eventos aislados, son parte estadística del deporte. A más de 200 kilómetros por hora, el asfalto no perdona. Los trajes con airbag, el casco y las protecciones reducen daños, pero no eliminan el impacto. Fracturas, luxaciones y conmociones son riesgos asumidos, no excepciones. Lo extremo no es que se caigan, lo extremo es que vuelvan a subirse sabiendo exactamente lo que ocurre cuando algo falla. Aquí no hay épica del dolor, hay gestión del desgaste. Cada piloto aprende a reconocer los límites de su cuerpo mientras empuja la moto más allá de lo que parecería razonable para cualquiera que no esté ahí arriba. MotoGP no es solo una prueba de habilidad, es una prueba de resistencia física sostenida al límite humano. La tecnología no reduce el riesgo, lo redefine. Una moto de MotoGP no se parece a nada que pueda comprarse. El control de tracción, el anti-wheelie y el freno motor existen para permitir que el piloto use toda la potencia sin perder la moto. Si el ajuste es incorrecto, la electrónica se vuelve un problema, no una ayuda. Cada circuito, cada temperatura y cada neumático exigen configuraciones distintas. Las alas aerodinámicas no están ahí por estética, generan carga a alta velocidad para mantener la rueda delantera pegada al suelo en aceleración. Eso aumenta estabilidad, pero también incrementa la velocidad de paso por curva y la violencia de una posible caída. El piloto no solo compite contra otros, compite contra la máquina que él mismo está empujando al límite técnico. A diferencia de otros deportes, aquí la tecnología no separa al atleta del peligro, lo acerca más. Cada avance permite ir más rápido, frenar más tarde y girar con más agresividad. El margen de error se reduce, no se amplía. La moto no perdona decisiones imprecisas, no interpreta intenciones, ejecuta órdenes. MotoGP no es hombre contra máquina, es hombre y máquina operando juntos en una zona donde cualquier desajuste se paga en décimas o en el suelo. El riesgo no es una idea abstracta, es medible. Cada temporada se registran cientos de caídas en entrenamientos, clasificaciones y carreras. No todas son violentas, pero ninguna es trivial. A estas velocidades, incluso una caída limpia implica deslizamientos largos, impactos repetidos y posibilidades reales de lesión. Las zonas de escape, el asfalto especial y los air fences han salvado vidas, pero no eliminan el peligro, solo reducen la probabilidad de consecuencias fatales. El cuerpo sigue viajando a más de 200 kilómetros por hora cuando pierde contacto con la moto. A diferencia de otros deportes de motor, el piloto absorbe el impacto directamente. No hay célula de supervivencia, no hay estructura rígida alrededor. El cuerpo es el fusible.
Las estadísticas muestran fracturas frecuentes de clavícula, muñeca, tibia y costillas. Las conmociones cerebrales obligan a protocolos estrictos, pero el riesgo acumulado existe. Cada golpe deja memoria física, y aún así, el calendario no se detiene. Una lesión rara vez significa descanso completo, significa correr infiltrado, con dolor controlado y movilidad limitada, porque perder una carrera puede significar perder una temporada. Esto no se romantiza dentro del paddock, se acepta. MotoGP no vende invulnerabilidad, vende la capacidad humana de asumir riesgos calculados con plena conciencia de las consecuencias. Aquí no se ignora el peligro, se trabaja alrededor de él. Lo extremo no es caer, lo extremo es competir sabiendo que caer es parte del costo operativo del deporte. La concentración es el factor menos visible y el más frágil. Un piloto de MotoGP toma decisiones cada fracción de segundo, ajusta la presión del freno, la apertura del gas y la posición del cuerpo mientras interpreta vibraciones, sonidos y reacciones mínimas del neumático. Todo eso sucede a velocidades donde un error mental no se corrige, se ejecuta. No hay piloto automático. Cada vuelta es distinta. El combustible cambia el peso, el neumático se degrada, la temperatura del asfalto varía. La referencia de frenado se mueve metros adelante o atrás. El cerebro debe recalibrar sin detenerse. Además, está el tráfico, adelantamientos en frenada, motos cruzando trayectorias, turbulencias aerodinámicas que desestabilizan la rueda delantera. El piloto debe anticipar decisiones de otros que también van al límite. No hay espacio para distracciones, ni siquiera internas. Un segundo de desconexión basta. Por eso los errores suelen aparecer al final de carrera, no por falta de talento, sino por fatiga cognitiva. El cuerpo puede seguir, pero la mente empieza a perder precisión. En MotoGP, perder precisión no es bajar el ritmo, es perder el control. Este nivel de atención sostenida no es común ni siquiera entre atletas de élite. Aquí no se reacciona, se prevé y se hace bajo presión constante, con el riesgo siempre presente sin margen emocional. MotoGP no castiga al que va lento, castiga al que deja de pensar con claridad durante una décima de segundo. Comparar MotoGP con otros deportes ayuda a entender su singularidad. En el automovilismo, el piloto está protegido por una estructura rígida, cinturones, halo y una célula de supervivencia. En deportes extremos individuales, el riesgo existe, pero no hay oposición directa compitiendo por el mismo espacio al mismo tiempo. Aquí sí, MotoGP combina velocidad máxima, exposición total y competencia directa. No es una prueba contra el reloj. Es un combate técnico donde se comparte la pista con otros que frenan igual de tarde y aceleran igual de fuerte. A diferencia de disciplinas donde el error se traduce en puntos perdidos, aquí el error se traduce en impacto físico inmediato. No hay penalización simbólica, hay consecuencias reales. Además, el entorno no se adapta al piloto. El piloto se adapta al entorno. La pista no se detiene si alguien comete un error. La carrera sigue. El riesgo es individual, pero el sistema es implacable. Esto no convierte a MotoGP en algo más peligroso por definición, lo convierte en algo más honesto. No promete control absoluto, no simula seguridad, presenta condiciones límite y exige operar dentro de ellas. Por eso el respeto entre pilotos es profundo, no por compañerismo sino por comprensión mutua. Todos saben exactamente lo que está en juego cuando alguien se lanza por un hueco en frenada. MotoGP no busca espectáculo artificial. El espectáculo es la consecuencia directa de competir en condiciones extremas sin filtros. El margen de error en MotoGP no se mide en metros, se mide en milisegundos. Una trazada ligeramente más abierta, un grado extra de inclinación o una apertura de gas anticipada por una fracción de segundo bastan para perder adherencia. A estas velocidades, el neumático no avisa con tiempo. Cuando supera su límite, el resultado es inmediato. El desgaste es otro enemigo constante. Los neumáticos pierden rendimiento vuelta a vuelta. El piloto lo siente primero en el tren delantero, luego en la tracción. Adaptarse sin reducir ritmo es una habilidad crítica. Forzar de más significa caída.
Conservar demasiado significa perder la carrera. No hay referencias fijas. Cada paso por meta cambia las condiciones. El piloto gestiona el riesgo de forma dinámica, evaluando cuánto puede exigir en cada momento. No corre con la misma agresividad en la vuelta 5 que en la última, pero el límite sigue siendo extremo. Todo esto ocurre mientras se pelea posición. Defender una trazada implica comprometer la salida. Atacar exige frenar fuera de la línea ideal, donde el agarre es menor. Cada decisión tiene un costo técnico y físico. Aquí no hay espacio para el error acumulativo. Un pequeño fallo no se compensa más adelante, se paga en el instante. MotoGP es extremo porque no permite errores humanos normales. Exige precisión inhumana sostenida durante toda la carrera, bajo presión competitiva real, sin protección estructural. No es una cuestión de valentía, es una cuestión de exactitud absoluta. Cuando termina una carrera de MotoGP, no queda épica, queda desgaste. El piloto baja de la moto exhausto, deshidratado, con el pulso elevado y el cuerpo marcado por el esfuerzo. No hay celebración exagerada porque el trabajo no admite romanticismo. Se cumplió una tarea de alta precisión en un entorno hostil. Eso es lo que hace a MotoGP extremo. No el ruido, no las chispas, no las caídas que se repiten en cámara lenta. Lo extremo es la combinación constante de velocidad máxima, exposición total, competencia directa y ausencia de margen para el error humano. Aquí no hay espacio para improvisar ni para fallar de forma gradual. Todo sucede en tiempo real, con consecuencias físicas inmediatas. El piloto no domina la situación, la gestiona. MotoGP no necesita adjetivos grandilocuentes porque sus condiciones hablan solas. Es un deporte donde la técnica, el cuerpo y la mente operan en el límite simultáneamente, donde el riesgo no se disfraza ni se exagera, se acepta, se mide y se enfrenta. Por eso, más que el deporte más peligroso, MotoGP es el más exigente, exigente en precisión, exigente en resistencia, exigente en control. Y eso, sin adornos, es lo que lo convierte en el deporte más extremo del mundo. Cuando se apagan las cámaras y el ruido desaparece, MotoGP sigue siendo lo mismo, una disciplina que no negocia con el error. No hay narrativa heroica suficiente para suavizar lo que ocurre en pista. Lo que define a este deporte no es el riesgo aislado, sino la capacidad de repetir decisiones perfectas bajo presión extrema, con el cuerpo expuesto y la mente exigida al máximo. MotoGP no es extremo porque sea peligroso, es extremo porque exige control absoluto en un entorno donde el control nunca es total, porque no premia la temeridad, sino la precisión sostenida, porque no perdona distracciones ni físicas ni mentales. Aquí no se compite contra el miedo, se compite con el presente integrado, entendido. Por eso cuando alguien pregunta por qué MotoGP es el deporte más extremo del mundo, la respuesta no está en las caídas ni en los récords de velocidad, está en lo que ocurre durante cada vuelta en silencio, mientras un piloto toma cientos de decisiones correctas, sabiendo que una sola incorrecta es suficiente. Eso es MotoGP, sin adornos, sin exageraciones. ¡Oh!